Hola, muy buenos días y bienvenidos a este segundo día de recorrido por Colombia, en el que todos los colombianos podrán conocer los principales logros obtenidos por el gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos en este segundo año de gobierno. Los saludamos hoy desde la refinería de Cartagena, Reficar, con muchos cartageneros y personas relacionadas con el sector minero energético que han venido hoy a acompañarnos para conocer cuáles son los principales logros del Ministerio de Minas y Energía. Los invitamos entonces a ver esta presentación de logros Prosperidad para Todos, es energía confiable y minería sostenible. Estamos cumpliendo y por eso le damos la palabra al señor gobernador del Departamento del Bolívar, doctor Juan Carlos Gozaín. Señor presidente, buenos días, ministro. El crecimiento en los últimos años del sector de hidrocarburos, de la minería y la energía eléctrica, presidente, a la cual usted se va a referir en su presentación del informe de cuentas, sin duda son altamente positivos para todos los colombianos, que hemos visto con optimismo cómo el país avanza con pasos firmes por el sendero que lo va a conducir a convertirse en los próximos años en una potencia minero-energética. Aún así, en esta dinámica de relación tan histórica como absurda, las grandes riquezas del país, riquezas mineras, no han sido suficientes para disminuir la extrema pobreza de quienes habitan los territorios donde se explotan estos recursos. Aquí en Bolívar sí que conocemos y hemos vivido en carne propia esa convivencia de explotación cotidiana de riquezas en medio de deplorables condiciones de miseria. Son miles de familias las que ven todavía lejanos los beneficios de los valiosos productos que extraen, muchas veces con sus propias manos en las zonas de explotación. En lo que a nosotros nos corresponde como departamento, como gobernación, hemos actuado de manera concertada con el gobierno nacional, con su gobierno, para contribuir a superar irregularidades y sobre todo la informalidad que han caracterizado las operaciones mineras en nuestro departamento. Hemos retomado el cobro de la fiscalización, hemos avanzado en el ingreso por las contraprestaciones económicas del canon superficiario que han ido aumentando. Hemos incrementado las visitas de control y seguimiento a los concesionarios de los títulos de explotación, de exploración, de construcción y montaje, y además, al mismo tiempo hemos actualizado y evaluado todos los expedientes mineros que teníamos aquí en el departamento de Bolívar. Conjuntamente con los organismos de seguridad, hemos implementado los controles para recuperar el manejo responsable del medio ambiente. Y no hemos dado tregua, presidente, en la guerra frontal que con usted hemos asumido para erradicar de nuestro territorio la minería ilegal, que es la fuente de financiación de todos los grupos delincuenciales y terroristas. Asimismo, presidente, en este breve espacio de gobierno, en 7 meses de gestión, al tiempo que hemos decidido intervenir en la regulación de la actividad minera energética en el departamento de Bolívar, también hemos implementado un modelo de gestión que hoy muestra resultados concretos, que nos llenan de satisfacción para poder decir que en tiempo récord hemos tenido logros significativos, como haber salido de la ley de quiebras, de la ley 550, que durante 12 años mantuvo empantanadas las finanzas del departamento de Bolívar. Eso lo logramos en estos 7 meses, presidente. Lo mismo que liquidar la Lotería de Bolívar, una de las venas abiertas, un desangre operativo y financiero que duró más de 10 años. De la misma manera hemos pagado más de 12.000 millones de pesos a creencias antiguas a la Universidad de Cartagena. Hemos entregado nuevos escenarios deportivos. Hemos puesto en funcionamiento 2 nuevos pisos del Hospital Universitario del Caribe y por supuesto que hemos avanzado en las obras de mitigación y prevención contra los efectos del invierno. Entre ellos, nuestra obra más importante es haber cerrado, taponado finalmente el tristemente célebre chorro de la Victoria que afectó a más de 100.000 bolivarenses. Usted dijo, presidente, en su discurso de instalación en las sesiones al Congreso de la República textualmente, que a los mandatarios regionales los invito a que aceleren y ejecuten las obras que se harán con las regalías por el bien de su gente. Yo, el gobernador de Bolívar, le acepto la invitación. Nuestra administración, como lo estamos demostrando con estas pequeñas muestras de la gestión administrativa, estamos listos para emprender las obras y ser los primeros en entregarlas, si contamos con el oportuno desembolso de los recursos de regalías. También necesitamos, presidente, además de las regalías, necesitamos los recursos del presupuesto nacional. Con ellos vamos a emprender rápidamente las obras que son de capital importancia para mejorar las condiciones de competitividad que deben acompañar los significativos y meritorios esfuerzos de nuestros empresarios y de nuestros industriales, los que han venido realizando aquí en la zona. Sin esas
obras, sin ese apoyo del presupuesto nacional, no vamos a podernos subir, presidente, a las locomotoras del crecimiento. El nuevo puente de Gambote, el puente de Yatí Bodega, el acueducto del Carmen de Bolívar, al que usted tanto empeño le ha puesto, el tren de integración Cartagena-Barranquilla-Santa Marta y las obras de recuperación del canal del dique, solamente para mencionar algunos de esos anhelos prioritarios que en este lugar del país consideramos que ya es el tiempo y el momento. Estamos esperando de usted, presidente, la grandeza que antes se nos ha negado. Nosotros estamos con usted, seguimos confiando en su liderazgo. Permítanos que en el futuro cercano el balance social del departamento de Bolívar sea tan satisfactorio como el que usted hoy va a presentar de lo que ha sido estos años de gestión en el sector minero, energético y de hidrocarburos. Nos sentimos complacidos de su presencia y de su apoyo, presidente. Ahora esperamos también que los recursos de regalías y del gobierno nacional lleguen pronto a nuestra región. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias al señor gobernador y por supuesto le damos la palabra también para un saludo de bienvenida al doctor Campo Elías Terán, alcalde de la ciudad de Cartagena. Le cambié micrófono. Señor presidente Juan Manuel Santos, señor ministro, siempre que usted llegue a Cartagena se siente en su propia casa. Aquí inició su carrera en la Escuela Naval y por aquí estuvieron sus primeros amores. Señor presidente, qué orgullo que usted haya hecho esta convocatoria, pero antes déjeme saludar aquí al grupo de mis ediles, concejales, honorables senadores, doctora Daira, doctorísima, mi querida doctora Piedad Zucardi, Lidio García, mi hermano de siempre, mi pariente Name Terán y todos los senadores aquí presentes, representantes, concejales. Qué bueno, qué orgullo que usted hoy nos haya invitado aquí donde está lo que será una de las empresas más grandes de Sudamérica. Yo puedo decir, señor presidente, que esto es uno de los proyectos más grandes que ha tenido Colombia. 14 nuevas plantas de refinación y procesos que aumentarán la capacidad de generación de diésel, gasolina y otros derivados para la industria petroquímica. La refinería duplicará su producción a 165,000 barriles de crudo diario, convirtiéndose en la planta más moderna de Latinoamérica. La inversión asciende a 4.854 millones de dólares, un proyecto nunca antes visto en nuestro país. Se estima que las primeras plantas estén en operación a finales del 2013. Se han formado 4.550 personas de Cartagena y el Centro de Formación para el Empleo, donde Refricar ha invertido 6.800 millones de pesos para que los cartageneros puedan emplearse en el proyecto. A la fecha hay contratadas cerca de 8.000 personas en el proyecto, de las cuales el 74% provienen de Cartagena y los municipios aledaños. Aquí hay en la actualidad 1.000 trabajadores. Por eso, con nuestra secretaria de Educación, estamos estableciendo carreras pertinentes en nuestras instituciones educativas, los CERES y el Colegio Mayor de Bolívar, para que patieros, electricistas, plomeros, vengan aquí, soldadores, nacidos en Cartagena, tengan donde trabajar. Muchas gracias, señor presidente. Y esto es dirigido por un cartagenero, el doctor Orlando Cabrales, a quien tanto queremos y quien, contando con su apoyo, gracias por el apoyo permanente para esta gran obra. Quiero también darle los agradecimientos al doctor Mauricio Cárdenas. Gracias a que en estos primeros meses de gobierno conseguimos que nos apoyara con 5.000 millones de pesos y con un convenio con Electricaribe, pusimos los transformadores de Villa Estrella que surtieron de energía a la ciudad y por eso no tuvimos problemas en la Cumbre de las Américas, no se fue la energía. Pero eso no para allí. Llegué empantanado el proyecto de ISA para las líneas aéreas. Le dimos vía libre
y con el doctor Mauricio Cárdenas firmamos los convenios. Y hoy en día esperamos solución del problema energético de Cartagena hasta el 2030 con una gran inversión. Muchas gracias, señor presidente. Con el apoyo suyo y en menos de 6 meses pudimos asfaltar la carretera Barú, que llevaba más de 12 meses empantanado y salimos adelante. Pero no estoy tranquilo hasta cuando no iniciemos este mismo año el proyecto de la construcción del puente sobre el canal del Dique, con una inversión de más de 37.000 millones de pesos y donde vamos a tener grandes empresas cercanas como Puerto Bahía, como Silca. Señor presidente, gracias a su apoyo, una obra como el alcantarillado de Nelson Mandela, que llevaba más de 16 años de estar paralizado y se nos estaba muriendo la gente en el barrio. Con el alcantarillado Nelson Mandela, el cual usted ha apoyado a la ciudad de Cartagena, vamos a hacer hasta medicina preventiva, porque tendremos la oportunidad de asfaltar, pavimentar en concreto rígido sus calles y acabar unas calles llenas de barro, llenas de huecos donde la gente se nos moría de infección. Eso se está trabajando en los actuales momentos. Señor presidente, gracias a su apoyo y al del señor ministro de la Vivienda, el doctor Germán Vargas, acabamos de firmar un convenio con Aguas de Cartagena por 13.000 millones de pesos para llevar las conexiones gratuitas de acueducto y alcantarillado a la gente de pobreza extrema del barrio El Pozón. Allí con la Red Unidos y con un cartagenero como Brumman Master y Samuel Azud, tenemos a la Red Unidos trabajando y dentro de poco también haremos medicina preventiva en el barrio El Pozón, porque ya no veremos correr por las calles lo que veníamos viendo correr desde hace mucho tiempo. Gracias a su apoyo, hoy en día la alcaldía de Cartagena tiene 3 proyectos para las viviendas de interés prioritario BIC para rebajar, para disminuir la extrema pobreza en la ciudad. Proyectos por 4.800 viviendas. Y mañana voy a Bogotá, al Ministerio de la Vivienda, para dejar finiquitado parte de estos proyectos. Primero, las 2.500 casas del barrio El Pozón, donde vamos a llevar 1.800 damnificados del barrio San Francisco. Llevaremos 300 desplazados, familias desplazados, y le daremos por fin una casa a los damnificados del 2004 y el 2007, a los cuales les venimos pagando arriendo. Con la organización Mario Santo Domingo tendremos otro proyecto de interés prioritario de 1.500 casas y con la organización Chamaría 800 para un total de 4.800 viviendas. En una reunión que tuvimos en el Coliseo de Combate, señor presidente, le conté que el déficit de vivienda en Cartagena es de 60.000, pero que necesitábamos un megacolegio para poder construir las viviendas del barrio El Pozón, y usted, con la forma como le dije y como le hablé, nos ha destinado 7.000 millones de pesos para que el distrito ponga 3 y vamos a construir un megacolegio. Gracias, señor presidente. Gracias por todo el apoyo que nos prestó para hacer de la Cumbre de las Américas el acto más importante de Colombia en los últimos tiempos. El mejor mensaje de una ciudad de paz, donde el presidente de los Estados Unidos pasó 3 días y durmió 2 noches aquí en la ciudad de Cartagena. ¡Qué mensaje de paz para todo el mundo! Señor presidente, soy testigo de la forma como me ha ayudado usted a presionar a Aguas de Cartagena, y en septiembre estaremos entregando el emisario submarino, gracias a Dios. Señor presidente, gracias por el apoyo a la industria petroquímica, porque sabemos que se van a venir nuevas industrias, nuevas empresas a Cartagena, ya que con la producción del plástico y con el punto que nos ha dado el TLC, donde nosotros podemos exportar, de aquí exportaremos, aquí se fabricarán y se exportarán
todo aquello cuya materia prima sea el plástico, aumentando la competitividad de la ciudad heroica. La alcaldía está en llave con la Cámara de Comercio para sacar adelante esta ciudad. Gracias, señor presidente, por el apoyo que nos dio con el general Naranjo, con el general León, para hacer de Cartagena la ciudad más tranquila de Colombia. Y por último, quiero que nos ayude, señor presidente, en el traslado de la base naval y de paso conseguir 23.000 millones de pesos que nos vale hacer los muros de defensa de tierra bomba. El traslado de Basurto a una gran central de abasto. La construcción del canal de Varadero, porque con la reforma que ha tenido el canal de Panamá, necesitamos buques de 18.5 metros de calado que nos traigan más de 6.000 contenedores. Pero, señor presidente, quiero que nos apoyen el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Cartagena necesita su acueducto, nos estamos quedando sin agua, y el proyecto de Transcaribe que necesita 56.000 millones de pesos. Aquí vamos a hacer obra. Vamos a superarte. Mi buen amigo, ¿dónde está? Él es alcalde de Barranquilla. Alechar, te vamos a superar. Tú fuiste el mejor alcalde de Colombia. Y contra viento y mareo vamos a salir. Señor presidente, lástima que 2 años que le faltan no alcancen para tanta obra, pero Dios nos tiene que ayudar, que vengan 4 más. Gracias. Muchísimas gracias al señor alcalde. Iniciamos entonces esta presentación de logros del Ministerio de Minas y Energía. Prosperidad para todos es energía confiable y minería sostenible. Toma la palabra el señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Bueno, muy buenos días a todos. Queremos saludar al señor gobernador, al señor alcalde. Muchas gracias por sus palabras. Al señor ministro, a los señores senadores, a los señores representantes, a los altos funcionarios del gobierno, a los empresarios que nos acompañan, el presidente de Ecopetrol, a todos los funcionarios de Reficar, a todos un saludo muy cordial, a los concejales, a los ediles, a los trabajadores de esta refinería. Decirles que aquí estamos en esta rendición de cuentas. Alguien la calificó de una vuelta a Colombia. Entonces esta es la segunda etapa de esa vuelta a Colombia, Cartagena, esta refinería. Para un tema muy importante, un tema que va a definir en buena parte el futuro de nuestra nación, y es todo el tema que tiene que ver con el petróleo, la energía, las minas, lo que maneja el Ministerio de Minas y Energía, el doctor Mauricio Cárdenas, y por eso nos pareció muy importante venir aquí, a Cartagena, a esta refinería, a hacer un ejercicio de rendición de cuentas. Ustedes todos saben que yo llevo toda mi vida pública defendiendo los principios del buen gobierno. Uno de esos principios es la rendición de cuentas. Eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Y ya que estamos cumpliendo estos 2 años, nos pareció pertinente rendirle cuentas al país sobre todo lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Pero es importante que el país se entere por dónde vamos, la dirección que hemos tomado, lo mucho que hemos avanzado, pero también lo mucho que nos falta por avanzar en muchos frentes. En este caso, el de la energía, el del petróleo, hemos avanzado muchísimo y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En una charla no solamente con el ministro, sino con todos ustedes, vamos a explicar al país qué hemos hecho en estos 2 años, cómo se traduce eso, gobernador, en desarrollo social. ¿Qué tiene que ver esto que se está haciendo aquí en esta refinería con lo que mencionaba el alcalde, la condición social de la gente del Pozón, del Nelson Mandela, del barrio San Francisco? ¿Cómo hacemos para que esta riqueza que estamos creando le llegue a esa gente? Porque esta es una de las locomotoras, así lo definimos desde el primer día de gobierno, una locomotora que va a jalonar todo el engranaje del gobierno y va a alimentar aquellas áreas sociales que son para mí lo fundamental. De nada nos sirve producir petróleo, de nada nos sirve producir oro, si eso no se traduce eventualmente
en desarrollo para la gente. Por eso es tan importante, porque también sin petróleo y sin oro y sin recursos, pues no podemos satisfacer las necesidades de la gente. Por eso es tan importante que todos los planes que nos propusimos desde la campaña se cumplan, porque tenemos un plan muy bien coordinado, unos recursos, unas fuentes de financiación, una aplicación de esos recursos en inversión social para lograr esos 3 grandes objetivos de nuestro plan de desarrollo: más empleo, menos pobreza y más seguridad. De manera que esta rendición de cuentas tiene que ver con esa gran locomotora que por fortuna ha marchado a muy buen ritmo, inclusive a un ritmo superior al que teníamos previsto, y que tenemos que hacer todo lo posible para que siga marchando en la dirección correcta, produciendo esos recursos que nos van a permitir, por ejemplo, esa gran inversión el año entrante que el Congreso de la República debe de aprobar en el presupuesto de 40.7 billones de pesos solamente en inversión. 70% de esos recursos serán inversión social, inversión para la gente, sobre todo para los más pobres de los pobres, como por ejemplo, querido alcalde, las viviendas gratis. Esos son para los más pobres de los pobres, para la gente de la Red Unidos, que usted con tanto entusiasmo nos ha venido apoyando. La Red Unidos es uno de los muchísimos ejemplos de los programas sociales que alimentan los recursos que producen las regalías, que produce el petróleo, las regalías de las minas, y por eso es tan importante este sector, que además tiene unas implicaciones sociales muy importantes, porque también tiene que ver con darle gas natural a la gente, darle electricidad a quienes no tienen electricidad, y tienen una acción social también muy importante. De manera que sin más preámbulos podemos comenzar con esta charla, este conversatorio, porque así lo hemos organizado, que sea más un conversatorio donde se van rindiendo cuentas. Y yo lo voy preguntando al ministro para que la gente se entere de cuáles son las implicaciones de lo que hemos hecho, qué hemos hecho y qué significa eso que hemos hecho. De manera que ese es el propósito de esta segunda etapa en esta vuelta a Colombia, y nuevamente agradeciéndole a todos ustedes la presencia aquí el día de hoy. Veo que algunos de los senadores del altiplano están un poco acalorados con este calor cartagenero, pero este es un calor agradable. Como decía el alcalde, aquí comencé yo mi carrera profesional, como la va a comenzar mi hijo, que está al lado suyo, alcalde, que en menos de un mes será soldado de la patria. De verdad que… doctor Mauricio, ¿por qué no comenzamos? Y usted me explica, haga usted su introducción y me explica y le explica a los colombianos dónde estamos, qué significa esta refinería. Esto es una obra monumental la que se está haciendo aquí. Son 12.000 empleos, 12.000 empleos que se están creando aquí. ¿Cuántos locales? 6.000 trabajadores locales, de los cuales 3.000, alcalde, han sido capacitados especialmente. Y sabe, le doy una buena noticia, faltan muchos más. Y por eso el SENA, que aquí tiene una de las grandes instalaciones de capacitación, está trabajando a marchas forzadas para capacitar más gente, para darle más empleo. Y presidente, y adicionalmente, junto con la alcaldía, impulsamos el INEM, en donde lo dotamos de infraestructura y de equipos para formar a todos los cartageneros que están interesados en hacer parte de este proyecto. Porque eso es uno de los cuellos de botella que aparecen cuando hay progreso. Operadores de las refinerías. Por ejemplo, en Pacific tenemos necesidades de más operadores en todas partes. Ahí tenemos nosotros que entrar a capacitar a esos operadores para crear más mano de obra, porque en ciertos casos, si no hay la mano de obra capacitada en Colombia, pues tenemos que traerlo de alguna parte. Pero por supuesto que lo que queremos es empleo para los colombianos, y por eso es tan importante planear bien y planear a tiempo. Ministro, ¿por qué no comienza usted a hacer su presentación breve y de una vez entramos en materia?
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Permítame, antes de entrar en materia en los temas de la refinería, hacer dos comentarios. El primero es decir, qué gran honor es servirle a la patria haciendo parte de su gobierno, señor presidente. Usted es un líder que le da al país claridad sobre cuáles son nuestras prioridades y un foco en los resultados. Este no es un gobierno de ideologías, este es un gobierno que está totalmente dedicado a darle resultados al pueblo colombiano, para salir de la pobreza, para aumentar el empleo y para darle más seguridad. Y por eso se siente uno tan comprometido con la patria, trabajando en su equipo y haciendo parte de su gobierno, señor presidente. Y también déjeme darle un reconocimiento a mi equipo en el Ministerio de Minas y Energía. Como dice la pancarta, nosotros estamos cumpliendo, pero lo estamos haciendo porque tenemos un excelente equipo que está comprometido con esta causa. El doctor Tomás González, el viceministro de Energía, el doctor Henry Medina, el viceministro de Minería, el doctor Javier Gutiérrez, como presidente de Ecopetrol y gran coequipero, la doctora Beatriz Uribe, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, el doctor Orlando Cabrales, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el doctor Óscar Paredes, presidente del Servicio Geológico Colombiano, y muchos otros, el doctor Germán Castro, que está de director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Es un gran equipo, y yo le debo a este equipo todos estos resultados, porque realmente lo que se respira en este sector es un gran compromiso con la patria. Ahora usted decía que en esta ronda de los próximos 15 días le va a dar la vuelta a Colombia. Presidente, usted le está dando la vuelta a Colombia. Usted está haciendo a Colombia un país más próspero. Usted está haciendo a Colombia un país que va a salir de la pobreza y que se va a encumbrar en el desarrollo. Y este sector, esta locomotora mineroenergética, está ahí para impulsar ese proceso, para darle al país los recursos que necesita para poder entrar al desarrollo, para poder mejorar nuestros niveles de vida, para que todos y cada uno de los colombianos vivamos con un mejor nivel de vida, tengamos mejores ingresos, tengamos empleo y tengamos, digamos, toda la prosperidad que va acompañada con el desarrollo. ¿Por qué estamos en la refinería de Cartagena? Este es un proyecto emblemático para la ciudad, lo mencionaba el señor alcalde Campo Elías Terán, para el departamento, donde nos ha apoyado tanto el gobernador Juan Carlos Gozaín, y para el país como un todo. El presidente tiene un origen cafetero, y en el sector cafetero siempre tuvimos una aspiración, y era darle más valor agregado a nuestro café. No exportar el grano verde, sino poder exportar productos que tuvieran más valor, que llevaran empleo colombiano, que llevaran, digamos, más ingresos para los colombianos. Eso es lo que se hace en esta refinería. A esta refinería ingresa crudo pesado, de baja calidad, y salen productos que en un 97% valen más que el petróleo, como la gasolina, el ACPM, el combustible para los aviones, en fin, una gran cantidad de productos que todos le añaden valor al crudo. Esta refinería básicamente lo que hace es modernizar una infraestructura que teníamos hace 50 años y ponerla en los estándares del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos invirtiendo 4.800 millones de dólares, estamos generando 12.000 empleos, pero sobre todo le estamos generando al país un recurso que va a ser una fuente permanente de ingresos, que coge nuestro petróleo y lo convierte en estos productos de mayor valor agregado. Y no solo estamos haciendo esto aquí en Cartagena, donde esperamos que a finales del próximo año ya esté completamente en operación esta nueva refinería, sino que lo vamos a hacer también en Barrancabermeja. Dos grandes proyectos de inversión que le quedan al país y que son fuente de ingreso permanente para que los colombianos por décadas podamos tener más prosperidad. Gracias, ministro. De pronto a usted le toca cambiar de profesión, creativo publicitario, eso de la Vuelta a Colombia no se me ha ocurrido. Está muy bien. A ver, ministro, esta refinería, la de Barranca, donde también se está haciendo un gran esfuerzo, que además tiene un impacto ambiental importante, porque lo que se está haciendo aquí y en Barrancabermeja tiene como efecto colateral o como un efecto no colateral, directo, que el combustible que sale va a ser un combustible mucho más limpio. O sea que el efecto ambiental es muy positivo.
Pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿cuánto petróleo vamos a tener para refinar? ¿Cómo vamos en eso? ¿Cuánto petróleo estábamos produciendo hace 2 años? ¿Cuánto estamos produciendo hoy? ¿Cuándo, ministro, es que vamos a llegar a ese punto mágico que hemos hablado tanto tiempo y que prometimos en la campaña que en este cuatrienio llegaríamos al 1.000.000 de barriles? ¿Qué está pasando en materia de producción? Presidente, el 7 de agosto de 2010, el día que usted tomó posesión del cargo como presidente de la República, Colombia produjo 784.000 barriles de petróleo. El viernes pasado, el 20 de julio, produjimos 942.000 barriles. Este es un incremento del 20% en menos de 2 años. Esto es un récord sin precedentes en nuestra historia. Este incremento en la producción nos representa diariamente, solamente el incremento en la producción, nos representa diariamente 16 millones de dólares adicionales para sembrar prosperidad en Colombia. Ahora bien, con respecto a la meta del 1.000.000 de barriles, que ese es nuestro hito, ha sido un excelente reto para toda la industria ponernos ese objetivo, porque aquí está trabajando unida toda la industria petrolera, están varios de los presidentes de las empresas petroleras que tanto le aportan al país y que nos sentimos tan complacidos de que pagan parte de este sector. Está comprometida la autoridad ambiental, que juega un papel importante porque tiene que expedir todos los permisos y las licencias, y está muy comprometida, presidente, y hay que hacerle un reconocimiento a la fuerza pública, que nos brinda la seguridad, que nos da la protección para que esta operación se pueda desarrollar. Nosotros estamos muy confiados de que vamos a llegar al 1.000.000 de barriles pronto. El petróleo está ahí, sabemos que el 1.000.000 de barriles está ahí. Tenemos que tramitar todavía una serie de modificaciones, de permisos, especialmente en lo ambiental, porque en la medida que aumenta la cantidad de petróleo que se extrae, también hay que manejar mejor el agua que viene acompañando ese petróleo. Entonces estamos en ese manejo de las licencias ambientales, pero con la certeza de que vamos a lograr y vamos a cumplir la meta del 1.000.000 muy pronto, señor presidente. Muy bien, y vamos un poco más allá. Producción de petróleo, pero usted también tiene bajo su responsabilidad lo que tiene que ver con otra fuente de energía, el gas. En gas nos han dicho que también ahí tenemos un gran potencial. Hay una necesidad muy concreta de conectar más hogares al sistema de gas, porque el gas tiene unas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Y cuánta gente hemos conectado? Ya comencemos a ver el efecto de todo esto en la gente. ¿Cuál ha sido ese efecto? Sí, presidente. En la medida en que aumenta la producción de petróleo, también se aumenta la producción de gas. Estos dos hidrocarburos vienen muy de la mano. Y la mayor producción de gas que tenemos en el país se la estamos llevando a los hogares. Estamos conectando más familias a la red de gas domiciliario. Ese es nuestro gran objetivo. Es la forma como todo este bienestar de la locomotora mineroenergética se traduce también en beneficios a nivel de la vivienda. ¿Por qué? Porque el gas es un combustible más limpio, es más económico. Todas las familias colombianas quieren tener el gas en sus hogares. Solo el año pasado, solo en el 2011, conectamos 467.000 familias a la red de gas domiciliario. Eso es más de 1,5 millones de personas que antes no tenían gas, que probablemente cocinaban con leña, destruían nuestros bosques y hoy cocinan con un combustible limpio y económico. Este año, a junio 30, en lo que va corrido del año, hemos conectado ya 223.000 hogares en todo el país a la red de gas. De manera que, presidente, esa es una forma de mostrar que esta locomotora no es solo la de las grandes cifras, los grandes números, las grandes inversiones, es también la locomotora que le lleva prosperidad a cada una de las viviendas en nuestro país. Muy bien, y hay un aspecto que le concierne a todo el mundo, y ese ha sido además un tema de mucha controversia, que es el tema de la gasolina, del precio de la gasolina. Hay quienes dicen que Colombia tiene una de las gasolinas más caras del mundo, otros dicen que debemos subsidiarla.
¿qué está pasando? ¿Por qué no le explica a los colombianos cuál es la política en materia de precios de la gasolina? ¿Por qué no subsidiamos la gasolina? ¿Por qué le cobramos impuestos y eso a la larga pues genera un precio mayor para el consumidor de gasolina? ¿Qué explicación y qué podemos decir sobre eso? La transparencia con la cual se toman las decisiones en materia de precios de gasolina. Sí, presidente. La gasolina que podemos comprar en cualquier estación de servicio, pues incluye muchos componentes. El principal es la gasolina que refinamos aquí en esta refinería. Pero a esta hay que sumarle los costos de transporte, los distribuidores, tanto los mayoristas como los minoristas, y unos impuestos que sabiamente el país ha establecido para financiar a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional, pues el mantenimiento y expansión de nuestras vías. De manera que tenemos que sumar todos esos elementos. ¿Qué ha sido lo novedoso durante su administración, señor presidente? Establecer unas reglas de juego claras y transparentes. Una fórmula de precios que es verificable, que es observable y que consulta la realidad internacional, porque a esta refinería le tenemos que comprar la gasolina al mismo precio que la podría exportar. Si no, estas inversiones pues no se justificarían. También remunera a los mayoristas, a los minoristas, paga los impuestos departamentales, municipales y nacionales. Pero tiene unas cláusulas que protegen al consumidor. Si el precio internacional sube, en Colombia se aumenta también, pero con un tope, un incremento máximo del 1,5%. Y si el precio internacional baja, también baja el precio en Colombia. Por eso en los últimos 3 meses hemos podido anunciar la buena noticia de que ha caído el precio de la gasolina en nuestro país. Reglas de juego claras y transparentes es lo que necesita el país y en la fórmula de precios de la gasolina estamos dando ejemplo de ello. Pero no me respondió la pregunta. Mucha gente aquí presente y en el país le pregunta a uno y se preguntan ellos, ¿por qué Colombia no subsidia el precio de la gasolina? Si somos productores y podemos producir más gasolina aquí en esta refinería, ¿por qué no la subsidiamos y la repartimos a un precio más barato? Presidente, yo decía al principio que uno de sus grandes atributos es tener claras las prioridades y bien puesto el foco. Y usted lo ha dicho con mucha claridad, es erradicar la pobreza, sacar de la pobreza a los más pobres de los pobres de nuestro país. Nosotros tendríamos que optar por subsidiar la gasolina o subsidiar programas como Familias en Acción, la educación gratuita, la ampliación del régimen subsidiado de salud. De manera que el país tendría que tomar esa decisión. ¿Pone los recursos para beneficiar a los más pobres de los pobres o subsidia la gasolina? Yo creo, para mí, presidente, se lo digo con toda sinceridad, me haría mi función como ministro mucho más fácil si se subsidiara la gasolina, porque no tendría que dar noticias malas todos los meses. Pero con responsabilidad patriótica le digo que esos recursos los necesitan más los pobres de Colombia. Eso es muy importante que la gente entienda ese aspecto. Que el subsidio a la gasolina aquí o en cualquier país es un subsidio regresivo, es decir, que afecta en forma inversa a los que menos tienen, los afecta negativamente y afecta positivamente a los que más tienen. O sea, es un subsidio regresivo. Por eso es tan importante que la gente entienda por qué no se subsidia el precio de la gasolina. Pero al mismo tiempo tiene uno que encontrar, y ese es el gran reto del mundo, fuentes alternativas de energía. No solamente está el petróleo, está también la generación de electricidad, está las industrias eólicas, están todo lo que está buscando el mundo como fuentes de energía y ojalá energía alternativa limpia. En eso está todo el mundo buscando. En materia de electricidad, nosotros hemos sido considerados como una gran potencia. Dios nos dio unos atributos muy especiales, unas montañas, unos ríos, tenemos agua como pocos países en el mundo, por eso tenemos que cuidar tanto nuestras fuentes de agua. En materia de electricidad, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos y cómo? Porque también siendo una potencia en materia de electricidad,
la gente se pregunta por qué no tienen todos los colombianos acceso a esa electricidad. Sí, presidente. Si usted me permite, antes de entrar en el tema de electricidad, una coletilla sobre el tema de los subsidios a la gasolina, porque es que hay muchos colombianos que ven a Ecopetrol, que reporta utilidades de 15 billones de pesos, y dicen que Ecopetrol entonces debería subsidiar la gasolina. Ya dimos los argumentos para que no sea el gobierno nacional con su presupuesto, que va para los más pobres del país. Pero ¿por qué Ecopetrol no? ¿Qué hace Ecopetrol con sus utilidades? Las reinvierte. Y las reinvierte para precisamente poder mantener este ritmo de producción del 1 millón de barriles e incluso proyectar incrementos en la producción de petróleo en el país. Hay muchos ejemplos a nivel mundial de empresas petroleras que se convierten en la caja menor de los gobiernos, que acaban marchitando su operación petrolera y pierden, digamos, toda la capacidad de generar ingresos. Es como matar la gallina de los huevos de oro. Necesitamos que Ecopetrol se mantenga dinámico, reinvirtiendo sus utilidades para asegurarnos que vamos a mantener esta locomotora a buen ritmo por mucho tiempo. Que esto no sea un auge de 1 o 2 años, sino que sea un factor de prosperidad por décadas. Entonces, por eso también es importante proteger a Ecopetrol para que para que pueda mantener el ritmo de inversión. Sobre el tema del sector eléctrico. Pero un momento, no me respondió lo del 1 millón de barriles. ¿De cuándo llegamos? Hemos prometido que vamos a llegar al 1 millón de barriles. Hemos aumentado muchísimo, sí, 20% es mucho. Eso es una diferencia de, ¿cuánto? 748 teníamos el día... 784 a 942. O sea, son como 158. Eso... 158.000 barriles adicionales. Diarios más. Diarios más. Nosotros, por ejemplo, hace 6 años, ¿cuánto producíamos? Colombia producía la mitad. O sea, Colombia hace 5 años estaba por debajo de los... ¿Cuánto exportaba? Entonces, producía unos 500.000 al año, consumía 350.000, exportaba más o menos hace 5 años 150.000 barriles. O sea, nosotros hemos aumentado en 2 años lo que exportábamos, la totalidad de lo que exportábamos hace 5 años. Es correcto, bueno, presidente. ¿Pero cuándo llegamos al 1 millón? Bueno, el 1 millón está, lo tenemos detectado, sabemos de dónde lo podemos sacar. Estamos tramitando una serie de permisos para poder tener las autorizaciones. Entonces, esto lo tenemos que hacer, usted siempre nos lo ha dicho, que esta locomotora tiene que andar muy rápido, pero no comprometer el medio ambiente, no comprometer nuestra biodiversidad. Entonces estamos esperando una serie de permisos que están en proceso y que nos van a dar las autorizaciones para poder sacar ese petróleo adicional. Porque todo esto lo tenemos que hacer en condiciones de sostenibilidad. Para mí, la palabra clave en este sector es sostenibilidad. De nada logramos llegar a ese hito del 1 millón de barriles y no poder mantenernos ahí durante un buen tiempo. Entonces, por eso las licencias ambientales son tan importantes y estamos trabajando en ellas para poder, en muy poco tiempo, poder estar reportando el 1 millón de barriles. De hecho, presidente, a finales del año pasado estuvimos cerca de esa meta porque logramos acelerar una producción, de manera que el petróleo está ahí. Bueno, ahora pasemos a lo de la electricidad. Bueno, presidente, como usted decía, este es un campo en el que Colombia ha hecho pues, muchos avances y Colombia tiene que ser consciente que en este mundo tan competido, en este mundo globalizado, una de nuestras grandes ventajas comparativas es la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque estamos en una ubicación particularmente privilegiada en términos de montañas y de ríos. Eso que se veía antes como un obstáculo para el desarrollo, hoy es un gran atributo, porque podemos generar energía eléctrica a muy bajo costo. Todos los países soñarían con tener la capacidad de generación hidroeléctrica que tiene Colombia. Eso nos permite generar energía de muy bajo costo. Y nosotros hemos aumentado nuestra capacidad de generación. De hecho, hoy tenemos la capacidad de enfrentar el cambio climático, estos fenómenos extremos, como la Niña y el Niño. Si ahora tenemos un Niño con sequía, tenemos un parque termoeléctrico que podemos poner en funcionamiento para abastecer las necesidades de Colombia. Y tenemos un excedente de generación que podemos exportar. Lo que pasa es que para exportarlo... ¿Cuánto hemos aumentado la capacidad de energía? Porque eso es muy importante. A mí me tocó, y creo que a usted también, a mí me tocó vivir el famoso apagón en la época del presidente Gaviria.
Eso fue dramático. Eso fue dramático, la gente que se queda sin electricidad. La que no tiene electricidad es dramático, pero es casi más dramático la que tiene y se le va. Entonces, ¿cuánto hemos aumentado de capacidad para evitar, y Dios nos proteja, ojalá no suceda, que ahora venga un niño y venga una sequía y tengamos alguna probabilidad de tener algún racionamiento? En lo que va corrido de este gobierno, hemos aumentado la capacidad de generación en 1000 megavatios, que es aproximadamente la demanda de una ciudad como Medellín. O sea, hemos generado la energía que se requiere para abastecer un mercado tan grande como el de Medellín y su área metropolitana. Ese es el incremento en la capacidad de generación de los últimos 2 años. Por eso tenemos excedentes que podemos exportar, generando unos ingresos adicionales que nos van a servir para algo muy importante, presidente, y es para construir las redes eléctricas que nos permitan llegar a las veredas en las áreas rurales de nuestro país, donde todavía hay muchos colombianos sin el servicio de energía eléctrica. Entonces, exportamos energía que nos está sobrando, generamos ingresos y con eso financiamos los programas del gobierno de electrificación rural y, por supuesto, unos que son más costosos, pero de una gran responsabilidad social, que lleva la energía a las zonas apartadas de nuestro territorio que no hacen parte del sistema interconectado. Hablando de los apagones, me acuerdo que yo estaba de ministro de Comercio y estábamos en el gabinete discutiendo y se me ocurrió pues hacer proponer lo que hacen los países desarrollados, los países que viven en ciertas zonas del mundo, y es cambiar la hora. Y fue un debate en el gabinete, unos a favor, otros en contra, y finalmente ganó la tesis de cambiar la hora. Entonces fuimos ahí a un sitio donde hay un reloj, donde está la hora oficial, y me tocó a mí, como había sido el que había hecho la propuesta, y cambiamos la hora. Y el país se dividió en 2. Yo venía aquí a la costa, venía aquí a Cartagena, iba a Barranquilla o iba a La Guajira, y la gente aplaudía y decía qué maravilla, porque se le prolongaba pues el día sin ningún problema. En cambio, en el sur del país iba yo a Cauca o al Valle del Cauca o a Nariño, y eso me pegan las chifladas más espantosas, porque allá me decían, este ministro cree que cambió la hora y entonces que las vacas van a dar leche una hora más temprano y que los gallos van a cantar más temprano. Entonces, y se volvió pues un debate monumental, y nos tocó, después del razonamiento, volver a la hora normal. Ojalá no nos toque nunca más volver a cambiar la hora. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Estamos exportando energía. Nos estamos conectando con los países vecinos. Por ejemplo, Ecuador. Tenemos una exportación de energía de ¿cuánto? ¿Cuánto le estamos vendiendo a Ecuador? Estamos exportando más o menos 150 millones de dólares al año. El presidente Piñera de Chile me ha pedido en todas las formas que conectemos hasta el norte de Chile. Ellos tienen una gran necesidad de energía. Eso tiene una ventaja adicional, que tiene una gran importancia geopolítica. Si nos convertimos nosotros, por ejemplo, en los proveedores de energía a través de Panamá, todo Centroamérica, inclusive llegando casi a México o a México mismo, ya hay empresas colombianas que están comprando distribuidoras de energía en Centroamérica. Ya Colombia, una de nuestras empresas, ISA, tiene la distribución de energía ni más ni menos que en Sao Paulo. Y nos estamos conectando, ya llevamos el Ecuador, podemos ir hasta Perú y después hasta hasta Chile. Bolivia posiblemente se una. Eso nos da una gran ventaja, digamos, diplomática, política, aparte de que es buen negocio. Por ejemplo, una cosa muy paradójica, alcalde, ¿cómo le parece que le estamos vendiendo nosotros energía a Venezuela? Venezuela es el país más rico del mundo en materia de reservas de petróleo, más que Arabia Saudita, y nosotros le estamos vendiendo energía. ¿Cuál es la energía que estamos vendiendo a Venezuela? Estamos vendiendo 200 millones de pies cúbicos de gas por día, que representan más o menos unos 600 millones de dólares al año. La pregunta que la gente se hace, ministro, ¿y eso el día de mañana no nos va a hacer falta? Con Venezuela tenemos una cláusula muy clara. Si llegamos a necesitar ese gas para prender nuestras termoeléctricas, por ejemplo, en cualquier momento lo podemos redireccionar hacia el mercado colombiano. De manera que
es un buen negocio mientras tenemos los excedentes. Si algún día llegamos a necesitar ese gas, pues lo redireccionamos hacia el mercado colombiano y eso hace parte fundamental del acuerdo y el entendimiento que tenemos con el gobierno de Venezuela. Y volviendo a lo de la electricidad para la gente, yo estuve en el Bichada hace unos días y allá anunciamos que íbamos a llevarle la interconexión eléctrica, pero eso se demora 2 años. ¿Qué podemos decirle a ellos en materia de electricidad en estos 2 años antes de que llegue la interconexión? Y a todas esas zonas del país que en la campaña les prometimos que íbamos, por ejemplo, a darles más energía para que no tuvieran recortes. Hay varios municipios del país que les prometimos que íbamos a darles energía 24 horas al día. ¿En qué va el cumplimiento de esa promesa? Entonces, presidente, nosotros siempre miramos nuestra política en el sector, de apoyar el desarrollo empresarial, de conseguir recursos, pero traducirlo en política social, traducirlo en mejorar las condiciones de vida. Hablemos del sector eléctrico. En lo que va corrido de este gobierno, hemos conectado 54.000 familias de las zonas rurales a las redes eléctricas. Esto a través de uno de los fondos que maneja el Ministerio de Minas y Energía en apoyo con las electrificadoras a nivel local. 54.000 familias que antes vivían a oscuras, hoy en día están conectadas a la red eléctrica. Y otro de los grandes objetivos en las zonas no interconectadas, es decir, en municipios que están muy aislados, es generarles soluciones individuales. Y muchos de esos municipios en Colombia, si bien tienen una planta térmica, una planta diésel, solo la pueden prender 6, 8, en el mejor de los casos 10 horas. Uno de los objetivos nuestros ha sido tener energía 24 horas en estos municipios. Y en lo que va corrido de este gobierno, hemos dado ese servicio de 24 horas en 5 municipios. Orocue, en el departamento de Casanare, Mitú, en el departamento de Vaupés, Puerto Nariño, en el Amazonas, Mapiripán y Puerto Leguízamo. Estos 5 municipios hoy en día tienen energía 24 horas. Antes la tenían 8, 6, en el mejor de los casos, insisto, 10 horas. Esa es la política de llevar esta locomotora a todas las regiones del país para que irrigue prosperidad. Y usted que estaba haciendo reminiscencia de la historia del apagón, ¿sabe cuál fue mi primer cargo público? Mi primer cargo público fue ser gerente de la empresa de energía de Bogotá, justamente en el año 93. Me llamó el entonces alcalde Jaime Castro y me dijo: Mauricio, el país está a oscuras. Para salir del apagón tenemos que terminar la hidroeléctrica del Guavio. ¿Se le mide ese reto? Yo le dije sí. Desde allá uso estos cascos y logramos prender la central hidroeléctrica del Guavio, 1.200 megavatios. El doctor Javier Gutiérrez en la época era el presidente de ISA, nos ayudó mucho en ese objetivo y Colombia salió del apagón. Y que no vuelva nunca, que no vuelva nunca. Bueno, ministro, pasemos a otro sector que usted maneja también, que es el sector de la minería. ¿Qué fue lo que encontró? ¿Qué nos puede decir en el sector de la minería? Presidente, hay que decirlo con franqueza. El sector de la minería tenía unos casos aislados de éxitos, las grandes operaciones carboneras que le han aportado al país muchos ingresos, muchas regalías, pero en su conjunto, en su totalidad, el sector estaba muy desordenado. Se lo ilustro con 2 ejemplos. El país tenía 9.100 títulos mineros, en los que rara vez se hacía una inspección, una visita, un control, una fiscalización. Realmente habían quedado muy a la deriva. De hecho, de esos 9.100 títulos mineros, 60 títulos pagaban el 80% de las regalías, es decir, había miles de títulos que no le aportaban nada al país, que realmente los habían recibido los titulares con un propósito puramente especulativo, para dejarlos engordar, para después salir a revenderlos. Entonces, lo primero que hemos tenido que hacer es poner la casa en orden. ¿Cómo? Acabamos de contratar a 2 grandes consorcios de experiencia internacional para hacer la fiscalización minera. Nos van a apoyar a nosotros para hacer esas visitas. Van a ir a las operaciones mineras hasta 5 veces al año para inspeccionar que se estén cumpliendo con todas las normas ambientales, laborales, para erradicar el empleo infantil, de seguridad industrial para evitar todos estos desastres y tragedias que ocurren en nuestras minas, y también las obligaciones fiscales para con el Estado colombiano.
Esa fiscalización es parte fundamental del cambio que le hemos dado al sector minero energético. Y además encontramos 17.000 títulos que habían sido solicitados, que estaban en cola, y que si no hubiéramos hecho nada y se hubieran adjudicado, prácticamente habían cubierto la totalidad del territorio colombiano. ¿Qué hicimos? Filtrar eso, y ya hemos rechazado el 97% de esas solicitudes. Entonces es muy importante porque le pusimos orden a la minería en Colombia con la creación de una nueva institucionalidad robusta, la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano, y esto es lo que nos va a permitir que el sector se convierta, insisto, en factor de prosperidad hacia el futuro. Muy bien. Señor presidente y ministro, hemos invitado a varias personas hoy que van a validar, digamos, esta información que estamos dando sobre la energía y cómo la energía les ha cambiado sus vidas. Y por lo tanto, pues queremos invitar en primer lugar a que hable el señor Manuel Santana, que vive en el barrio de La Candelaria, del municipio Baranoa del Atlántico, y es beneficiario de la normalización de redes. Sentirme orgulloso. Como barrio subnormal que era, pues pasamos a ser un barrio normalizado gracias a esas políticas que se está hablando aquí en esta tarde, y que pues se generan por intermedio del ministerio, con el acompañamiento de la empresa Electricaribe. Pues hoy, gracias a toda esta gestión, gozamos de un servicio 1A de energía eléctrica con la normalización. Esto ha generado cambios de vida muy estructurales en las comunidades como son barrio La Candelaria, barrio La Ceiba, barrio Barahona del municipio de Baranoa. Hoy se ha mejorado la calidad de vida de todos estos sectores y pues hemos evitado los riesgos que se daban por muerte porque teníamos una infraestructura no adecuada. Y pues gracias a la gestión del ministerio y del gobierno nacional, hoy nosotros somos privilegiados con este medio de tener una energía de muy buena calidad. Agradecerle, presidente, de antemano y al señor ministro esa buena labor que han desarrollado por los barrios subnormales para mejorar la calidad de vida y mejorar pues todas estas problemáticas que se dan. Muchísimas gracias y pues agradecer de todo corazón. ¿Usted dónde? ¿Usted es de Baranoa? Sí, de Baranoa, señor presidente, y pues... ¿Y allá sigue siendo el sitio de lindas mujeres o no? Claro, y el corazón alegre del departamento del Atlántico. Antes, ¿usted cómo se proveía de energía? Bueno, imagínese usted la subnormalidad con el término subnormalidad, pues esto genera muchos aspectos negativos. Se pone en peligro más que todo el derecho a la vida, porque pues se hace con parapetos, así hablando al gor costeño, se conecta fraudulentamente con lo que sea, a veces con infraestructura de cable no adecuada y pues hoy, gracias a Dios y gracias a esa buena gestión, señor presidente, que usted ha gestionado con su ministro. ¿Usted qué hace? Yo soy líder comunitario, a usted se lo olvidó ahorita, pero nosotros cuando se paró y nombró, se nos olvidó nombrar a los líderes comunitarios que de verdad jugamos un papel muy importante de acompañamiento en la gestión de todos estos procesos. Así es, y muchas gracias. Y presidente, si no es mucho pedir, con el respeto de todos, yo quiero pedirle, presidente, encarecidamente, yo vivo en la subnormalidad, todavía tenemos una infraestructura de vivienda muy pobre, pero tenemos un servicio de energía muy bueno, y yo le pediría aquí ante todos y todas que usted cuando visite el departamento del Atlántico nos tenga en cuenta para hacer una visita al municipio de Baranoa, porque es que Baranoa es un municipio ya de bastantes años y tenemos problemas con el alcantarillado. Eso impide que nosotros como comunidad organizada nos podamos desarrollar para tener una mejor calidad de vida. Entonces, presidente, con todo el respeto que usted se merece. Se lo acepto, además porque cuando yo estaba aquí en la Escuela Naval, bailaba mucho y bailaba una canción que era En Baranoa me quedaré porque es la tierra de lindas mujeres. Todavía sigue siendo la tierra de lindas mujeres y el corazón alegre del Atlántico. Muchas gracias. Muy bien. Presidente, con su venia tenemos un video que nos gustaría mostrarle
a los televidentes y a todos los asistentes a este evento, resumiendo un poco lo que es la contribución del sector. Han sido 2 años de desarrollo minero-energético para el crecimiento de nuestras comunidades y del sector. El primer trimestre de 2012, el sector creció un 12,4% frente al año anterior. El crecimiento desde el tercer trimestre de 2010 ha sido del 20%. Desde agosto de 2010, los aportes fiscales del sector minero-energético ascendieron a 46 billones de pesos, financiando el presupuesto general de la nación. El solo hecho de ser ilegal, de no tener un título minero, de no tener una licencia ambiental, eso para nosotros era muy complicado porque sabíamos perfectamente de que eso era una causal de cierre de nuestras labores. Se fortaleció el proceso de fiscalización integral de todos los títulos mineros. Ya se cuenta con 2 consorcios de firmas especializadas que apoyarán a la Agencia Nacional de Minería en este propósito. Se distribuyeron 624.000 millones de pesos a entes territoriales por margen de comercialización de hidrocarburos en 2012. La nueva fórmula para la estabilización del precio de la gasolina ha blindado a los consumidores de las volatilidades presentadas en los mercados internacionales. La producción petrolera creció 18.5% al pasar de 788.000 barriles por día en agosto de 2010 a 934.000 barriles en junio de 2012. Se adelantan 8 proyectos de expansión del sistema de transmisión nacional con el fin de conectar los nuevos proyectos de generación y reducir las restricciones para la atención de los usuarios. En el sistema interconectado nacional al mes de abril de 2012 se registró un total de 11.283.239 usuarios. Se incrementó el valor de los aportes de la nación para financiar los subsidios para la prestación de los servicios de gas combustible y electricidad de las familias de estrato 1, 2 y 3 en cerca de 900.000 millones al año. La estufa de gas fue magnífico. Todo está más limpiecito, las comidas se hacen rápido, descanso no tiene y no tiene ningún inconveniente. 5 nuevos municipios de las zonas no interconectadas cuentan con servicio de energía a las 24 horas. Orocue Casanare, Mitú Baupés, Puerto Nariño Amazonas, Mapiripán Meta y Puerto Leguízamo Putumayo. Prosperidad para todos es energía confiable y minería sostenible. Estamos cumpliendo. A ver, ministro, yo viendo ese video hay dos temitas que quisiera tocarle, o 3. Ahí apareció lo de reserva estratégica minera. Se ha generado una confusión. Algunos ambientalistas dicen que qué horror, cómo es que vamos a decretar que el Baupés sea reserva estratégica minera, que vamos a acabar con la biodiversidad. ¿Por qué no explica al país exactamente de qué se trata eso y por qué se hizo? Para disipar las dudas, porque veo que hay muchas dudas y que hay mucha confusión, falta de información. Sí, presidente, es muy oportuna su pregunta, porque este es uno de los grandes pasos que hemos dado en este proceso de poner en orden la casa. Antiguamente, cualquier área de nuestro territorio podía ser solicitada para un título minero. Y eso pues llevó a la feria de títulos, a la proliferación de títulos. Cualquier persona, incluso con su cédula, podía solicitar un título y el Estado colombiano tenía muchas limitaciones para decirle no. Entonces nosotros, viendo que tenemos una gran riqueza minera, especialmente en minerales que son estratégicos para el mundo hoy en día y que van a ser una fuente de desarrollo muy importante para nuestro país, decidimos reservar unas áreas donde ya no cualquier persona puede acercarse a pedir un título minero. Quedan protegidas de ese sistema. Y entran en una categoría que será el Estado colombiano el que decida si quiere o no desarrollar la minería. Y cómo, cuándo y dónde. A través de procesos competitivos, donde vamos a escoger a los mejores proponentes. Entonces yo le digo a los ambientalistas de Colombia que ellos, más que estar preocupados con esta medida, deberían apoyarla, porque es la forma de evitar
que siga, digamos, ese proceso de titulación en todas las áreas del país sin ningún control. Aquí es el Estado el que toma el control. Aquí es el Estado el que decidirá cómo hacer la minería. Y por eso hemos declarado 20.5 millones de hectáreas, que son muy importantes para la minería, donde sabemos que hay muchos recursos, pero que también son muy importantes para la biodiversidad. Entonces esto no es una patente de corso para la minería, es por el contrario, darle más control al Estado colombiano para que el Estado colombiano decida en qué condiciones, cuándo y dónde quiere desarrollar proyectos mineros. Ese es el gran cambio y yo creo que esto, como lo hemos acordado con el ministro de Medio Ambiente, es algo en lo que estamos totalmente articulados y cohesionados entre las autoridades ambientales y nosotros, porque vemos que es la mejor forma de darle a la minería un desarrollo sostenible, protegiendo nuestro medio ambiente. Y otra pregunta que me surgió para que usted nos explique bien en qué va eso y cómo se está perfilando, que es una de las políticas más importantes y de los legados más importantes de este gobierno, y que el Congreso también le deja a este Congreso al país: la reforma a las regalías. Toda esa riqueza, toda esa producción genera unas regalías que se estaban distribuyendo de una forma bastante injusta, porque no le llegaba a quien debería llegarle, y sobre todo los más pobres de Colombia generalmente no le llegaba un peso. Se hizo esa gran reforma. Yo creo que es una de las grandes reformas que ha hecho este país en los últimos tiempos. Y se ha establecido todo un procedimiento para invertir esas regalías en las regiones. Esta reforma ha sido catalogada como la gran reforma de la equidad, porque los criterios para repartir esos recursos fueron los de llevarle en una acción afirmativa a los sectores y a las regiones más atrasadas, a los sectores más pobres, y al mismo tiempo es también, y ha sido catalogada como la gran reforma de las regiones, porque va a estimular el concepto del desarrollo regional, por los proyectos que se van a aprobar, que tienen impactos regionales para más de un departamento. Usted ha participado muchísimo en todo el diseño de ese proceso. Mucha gente dice, bueno, ¿cuándo es que vamos a ver el producto de semejante reforma? Y la gente está inquieta diciendo, ¿cuáles son las obras que estamos ya aprobando, que estamos ya ejecutando? ¿En qué va eso? ¿Y qué le podemos decir? Porque nada de lo que estamos haciendo tiene sentido si eso, por ejemplo, las obras que se van a financiar por las regalías no tienen una ejecución apropiada y la gente realmente siente el impacto de lo que el gobernador mencionaba al principio, que toda esta riqueza, como lo siento yo en mi vida cotidiana. Sí, presidente, yo no tengo la menor duda que una de las reformas de su administración que más va a transformar a Colombia es la reforma a las regalías. El país está apenas asimilando ese cambio, es un cambio muy fuerte y que obviamente no ha sido fácil, porque es un escenario completamente diferente al que teníamos en el pasado. En el pasado generábamos regalías, este sector generaba muchas regalías, pero esas regalías esencialmente estaban concentradas en los municipios y departamentos productores de hidrocarburos y de minerales, y contribuían al desarrollo de esas regiones, pero no contribuían al desarrollo de todo el país, en todas y cada una de sus regiones. Por eso usted lo ha dicho y lo repitió el del discurso de instalación de las sesiones del Congreso el pasado viernes. Esta es la reforma que más equidad le va a dar el país, porque le da equidad entre regiones, da equidad entre colombianos, porque estos recursos se van a destinar en proyectos de inversión para realmente resolver problemas de necesidades básicas de la población. Y algo muy importante, esta reforma nos va a unir como país. Y yo creo que nos va a unir porque, fíjese usted, la composición de la Comisión Rectora de Regalías, donde está en representación de los gobernadores, el señor gobernador del departamento de Bolívar. Allá nos estamos sentando quincenalmente con él, con los alcaldes, con el gobierno nacional, con el representante, con un miembro de la Cámara de Representantes y un miembro del Senado. ¿Y de qué hablamos?
de cómo vamos a poner a marchar esto rápidamente, porque este año tenemos 9.1 billones de pesos de regalías. El principal OCAD, órgano colegiado de administración y decisión que va a recibir regalías, es el de Ciencia y Tecnología, que recibe el 10%. El segundo en tamaño es el del departamento del Meta. Tuvimos la muy grata noticia el viernes pasado en la sesión del OCAD departamental, donde hacemos parte el ministro de Hacienda y yo en representación del Gobierno Nacional, que ya llegó el gobernador Alan Jara con un portafolio de proyectos por 800.000 millones de pesos frente a los 600.000 que tienen regalías. Es decir, ya tenemos los proyectos ahí sobre la mesa para aprobarlos y sobre todo para que empiece a irrigar este recurso a todas las regiones. ¿Y qué creo que es la otra dimensión? ¿Cuál creo que es la otra dimensión de la reforma de las regalías que es particularmente importante? Esto va a poner a competir los proyectos. Ya los proyectos no entran por derecho propio, sino entran por sus propios méritos. Entonces nosotros, en los diferentes OCADs, en la comisión rectora, vamos a evaluar en esa mesa de unidad donde está los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales y el gobierno nacional, discutiendo qué es lo que más necesita el país, cuáles son las prioridades. Y esto es más democracia, es más participación y eso es desarrollo, presidente. Gracias, Andrea. Creo que me está haciendo señas de que hay algunas personas que van a dar unos testimonios. Presidente, es que personas nos han solicitado previamente que quieren intervenir con preguntas. Tenemos al señor Edison Rodríguez, que él quiere hacer una pregunta a usted, señor ministro. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro, alcalde de Cartagena, gobernador de Bolívar. Como lo dice la señorita, mi nombre es Edison Rodríguez Navarro, cartagenero neto. Vivo en uno de los barrios marginados, que es la cabecera de la zona industrial de Mamonal. Yo escuchándolo, presidente, con todas esas ganancias que hablamos de nuestro país y una comunidad como donde la que yo vivo, necesitada como estamos necesitados todos los cartageneros, me nace una pregunta, y es decir, ¿qué se hace con esa plata que producen todas esas ganancias en la zona petrolera, presidente? Muchas gracias. A ver, ministro, explíqueme a Edison, ¿cómo es que da la vuelta esos recursos? Mire, un barril de petróleo hoy más o menos se puede vender a $80. Un barril de petróleo, $80. De esos $80, aproximadamente 55 le llegan al gobierno colombiano. Bien sea por impuestos que pagan las empresas petroleras, el impuesto de renta principalmente, o por regalías. O sea, nosotros nos quedamos con $55 por cada barril de petróleo. Eso es lo que le queda a Colombia. ¿Cómo lo convertimos en obras? ¿Cómo lo convertimos en escuelas, en acueductos, en protección a la niñez? ¿Cómo lo convertimos en salud? Una parte entra al presupuesto nacional y si no tuviéramos esos recursos, difícilmente podríamos financiar, por ejemplo, la expansión del programa Familias en Acción, que en un año va a pasar de 2.3 millones de familias a 2.6 millones de familias. Si no tuviéramos esos recursos, no podríamos expandir el programa Familias en Acción. Otra parte de estos recursos van al Sistema General de Regalías. Y allí se han repartido de manera equitativa en todos los departamentos del país. Y cada alcalde, cada gobernador va a llevar proyectos de beneficio para su comunidad a que se decidan en un triángulo donde están el gobierno departamental, los gobiernos municipales y el gobierno nacional, debatiendo cuáles son los mejores proyectos para cada municipio y para cada departamento. Esto le va a dar la oportunidad a muchos departamentos y municipios que nunca antes habían visto las regalías de tener por primera vez acceso a ellas. Entonces vamos a tener que este petróleo se va a convertir en escuelas, en hospitales, en interconexión para que le llevemos más sistemas, digamos, de tecnología y de información a los diferentes hogares, es decir, los recursos con los que cuenta el Estado para llevarle bienestar. Yo agregaría, esa lista que muy generosamente enumeró el alcalde de apoyos que el gobierno le ha dado a Cartagena,
en materia de vivienda, en materia de electricidad, en materia de infraestructura o inversión social, no se hubiera podido hacer si no recibimos en impuestos o en regalías lo que paga el barril de petróleo que se exporta. Entonces eso da la vuelta y llega, y ojalá fuera más. Si el ministro es capaz de llegar rápidamente al 1.000.000, tenga la seguridad de que le voy a preguntar ¿y cuándo llega al 1,5 millones? Porque a donde voy, a su barrio o a cualquier barrio de Colombia, lo que hay son necesidades. Hay muchas más necesidades que la capacidad del gobierno de ofrecer soluciones. Esa es mi pesadilla 24 horas al día. Es cómo hago rendir esos pesitos en la mayor forma posible, en la forma más eficiente posible, para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que siempre están por encima de las capacidades de solucionar los problemas. Pero aumentando la producción de petróleo me va a facilitar mucho la vida, ministro. Así es, presidente, ese es el reto que tenemos. Presidente, tenemos también la pregunta de Ronald Angarita, que también está aquí con nosotros. Buenas tardes, un cordial saludo, señor presidente, señor ministro, y en especial a la fuerza laboral que está aquí representando, todos los que tenemos este chaleco. Y hablo a nombre de todo el proyecto. Hablaban hace un momento, nuestro presidente, que 12.000 personas se van a beneficiar de este proyecto. Esa fuerza laboral, quisiera saber qué haya futuro para ellos. El proyecto termina y este proyecto nos ha dado grandes beneficios a todos y nuestra preocupación es esa. Termina el proyecto y ¿qué va a hacer de esa fuerza laboral? ¿Dónde va a trabajar? ¿Usted qué hace? Exactamente. Supervisor de área. Supervisor de área. ¿Y cuánto lleva trabajando aquí? 4 años, señor presidente. Bueno, aquí hay varios empresarios petroleros. El país, como lo decía el ministro, tiene un potencial petrolero enorme. La demanda por personas que tengan alguna experiencia en el campo petrolero va a ir creciendo. Y tenga la seguridad de que muchos de los trabajadores que han sido capacitados y que han trabajado en esta refinería, que esa experiencia, el solo hecho de haber trabajado aquí, los va a poner en una posición muy privilegiada para esa demanda creciente que esperamos se dé y se está dando en todo el desarrollo de nuestra locomotora energética. O sea, los proyectos tienen un tiempo limitado, se hacen, pero afortunadamente cuando los países crecen, por eso es tan importante el programa que tenemos de un crecimiento sostenido de largo plazo para que vengan más proyectos y va a haber la demanda, tenga la seguridad que va a haber la demanda para personas que estén capacitadas y que tengan alguna experiencia en el sector petrolero. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo cuellos de botella, es decir, estamos viendo que, y lo he oído de varios empresarios petroleros, por favor capacítenos más personal que tenga que ver con la exploración, ingenieros de tal tipo, operarios de tal tipo, lo estamos viendo en el SENA. Eso es lo que genera el crecimiento económico. Por eso hemos logrado crear en estos 2 años 1.830.000 empleos. Se han creado en estos 2 años porque la economía ha crecido, porque ha habido más demanda. Y eso es lo que tenemos que seguir manteniendo, el crecimiento económico, para que personas como usted, cuando termine este proyecto, tenga una oportunidad igual o mejor a la que tiene hoy en día. Señor presidente y señor ministro, también personas alrededor de todo Colombia han participado a través de Urna de Cristal con sus preguntas e inquietudes y por eso le damos la palabra a la directora de Urna de Cristal, Claudia López Garzón. Gracias, Andrea. Buenas tardes, presidente, señor ministro. Como es costumbre, las personas que no pueden estar acá reunidas con nosotros pueden participar a través de www.urnadecristal.gov.co o a través de la cuenta en Twitter @urnacristalgov. Nos llega también una pregunta a través de nuestra cuenta en Facebook, Urna Cristal Gov. La hace Juan Villarreal. Me gustaría saber cómo se encuentran los proyectos de desarrollo regional para la adjudicación de regalías. Responde el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas.
es lo mismo que estábamos hablando hace un momento, es decir, todos estos proyectos que son iniciativas de los alcaldes, de las juntas de acción comunal, se postulan y entran al sistema por las secretarías de planeación municipal o secretarías de planeación departamental. Y ahí van haciendo carrera para que lleguen a los órganos de decisión, donde entran a competir con otros proyectos. Y lo importante acá es que no hay restricciones. Puede ser una biblioteca, puede ser una vía, puede ser una escuela, puede ser un puesto de salud. Y entran en competencia para ver cuáles son los proyectos pues, que desde el punto de vista de la contribución al desarrollo son los elegidos para ser aprobados. Lo importante es que hay muchos recursos. Nosotros tenemos estimado que este año son 9 billones, 9.1 billones de pesos. Y en lo que queda de esta década, 85 billones de pesos de regalías. Que si aumentamos la producción, como dice el señor presidente, de petróleo y de minerales, van a ser más. Entonces el país va a tener allí esa gran bolsa para financiar su desarrollo, para financiar la solución de los problemas de pobreza. Señor ministro, y el tiempo pues es muy corto en televisión, entonces le damos la palabra para que termine con sus palabras. A ver, yo quisiera terminar con un tema muy importante, porque es un problema que se nos está convirtiendo en un problema grave, que es la minería ilegal. Las organizaciones ilegales, por lo que se les ha hecho en materia de cortarle su fuente de financiación, sobre todo en materia de narcotráfico. Y yo espero que en estos días salga la nueva cifra de los cultivos de coca en Colombia que publica la agencia de Estados Unidos, porque yo estoy seguro que va a demostrar que va a haber una disminución importante en el área cultivada en coca. Hemos ido detrás de esas organizaciones, de sus cabecillas, nos hemos metido en sus madrigueras y les estamos capturando sus redes de apoyo. ¿Cuál ha sido la reacción? El terrorismo, pero también buscar nuevas fuentes de financiación. Y por el precio del oro y el precio de los minerales en general, el coltan también, han encontrado en la minería legal una fuente alternativa de financiación, muchas veces más lucrativa que la propia coca, Entonces sabemos, porque hemos leído los correos entre ellos, tantos miden por arrobas el oro, tantas arrobas de oro, aquí y allá, traslade aquí, traslade allá, están metidos, le están o cobrando como una especie de extorsión a los mineros, inclusive por máquina, por retroexcavadora, les cobran un porcentaje. Y eso ha venido creciendo. Y el efecto de esa minería ilegal, no solamente como fuente de financiación de la violencia, sino como factor depredador de nuestro medio ambiente. Cuando uno ve, allá estuvimos con el gobernador, ¿cuál fue el municipio? Norosí. En Norosí, un sitio tan bello, y veía uno cómo lo destruían sin ninguna contemplación. Y hablamos con las comunidades y venían desde Caucasia a comprarles el oro. Inclusive nos decían, mire, a veces vienen y nos pagan para que vayamos a Caucasia a protestar. Nosotros vamos porque nos pagan. Y van y los ponen de carne de cañón allá, como si fueran de la región, simplemente para hacer bulto. Así fue, ¿no, gobernador? Pero eso se ha generado, se ha convertido en un problema muy serio. ¿Por qué no le cuenta usted al país cuál ha sido desde la perspectiva del ministerio? Porque el Ministerio de Defensa pues también tienen, y ustedes están en contacto, desde el Ministerio de Minas, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer para combatir la minería ilegal. Sí, presidente. Ese problema, como usted dice, se ha ido aumentando, ha ido creciendo, y llegó la hora de tomar decisiones pues muy importantes, muy valientes para enfrentarlo. La primera es, como usted lo ha dicho, combatir esa minería criminal, depredadora, que está alimentando los factores de conflicto en nuestro país, la guerrilla, los paramilitares, las BACRIM,
y que está encontrando o refugiándose en la minería para recuperar el terreno que perdió en el narcotráfico gracias al éxito que hemos tenido en esa lucha. Y como usted lo ha dicho una y otra vez, a esa minería le aplicaremos toda la fuerza del Estado para combatirla. Pero tenemos una minería que, si bien también trabaja en condiciones de ilegalidad, lo hace porque no ha podido acceder a un título minero. Son familias que tradicionalmente han desarrollado esa actividad y lo han hecho de manera artesanal ya por varias generaciones. Entonces nosotros no podemos confundir el ataque frontal que vamos a hacer a la minería criminal con una política de formalización a estos mineros tradicionales, mineros informales. El jueves pasado estuvimos en Caucasia, señor presidente, dialogando precisamente con esos mineros informales. Ellos lo que aspiran es a tener un título, a que se legalice su actividad, a contar con una licencia ambiental, que puedan cumplir con los estándares de manera gradual, pero también les dijimos que esto es un puente de doble vía. El Estado formaliza, pero también el minero se compromete a cumplir con unos requisitos normativos, especialmente en lo laboral, en el pago de impuestos y en el de los estándares ambientales. Entonces, nuestro gobierno, presidente, lo que está haciendo es precisamente impulsando la formalización de esos mineros. ¿Qué les hemos dicho a los mineros? Formen asociaciones. Tenemos la figura jurídica para poder otorgar el título no a un minero individual de los informales, sino a grupos de mineros informales, buscándole la zona donde puedan trabajar con un título, de manera tal que podamos al mismo tiempo darle a esa minería el estatus de legalidad que quiere, que es la aspiración de los mineros, que los mineros cumplan con las normas y seguir combatiendo esa minería de maquinaria pesada, depredadora, que está destruyendo nuestros ríos y que está contribuyendo al financiamiento de estos grupos que están en contra del Estado colombiano y de la prosperidad de todos nosotros. Y hay un aspecto fundamental, y finalmente, porque el tiempo se nos terminó. Yo veo aquí a Jens Mesa, que es el representante de los palmeros, y vi a Carlos Murgas, que estaba aquí también hace un momento, que salió un momento, pero es que algo parecido a lo que hacen ustedes, de adoptar a los campesinos e incorporarlos y formalizarlos y darles asistencia técnica y darles los fertilizantes y comprarles la producción. Algo parecido podemos hacer con las grandes industrias mineras, que hagan con los informales, que los ayuden a formalizar, que les compren la producción, que los tecnifiquen, que les den las guías de seguridad. Y así vamos formalizando a los artesanales, y toda la acción represiva del Estado se concentra en la minería ilegal. Como toda la acción represiva del Estado se concentra en la producción de coca. Entonces, ahí hay una distinción muy importante, y eso creo, ministro, que deberíamos promoverlo con las grandes empresas mineras, y creo que todas estarían dispuestas, todas les interesa, porque es, en cierta forma, aumentar su actividad y su producción. Bueno, llegamos al final de esta rendición de cuentas. Creo que ha sido muy ilustrativo. Esperamos que el formato les haya gustado. Quisimos como romper con los protocolos de los discursos y los cuadros y hacer algo más informal, pero a través de este tipo de charla, de preguntas, respuestas, comunicarle al pueblo colombiano lo que hemos venido haciendo en esta área específica de la energía, del petróleo, de la minería, donde la verdad que hemos avanzado muchísimo. 20% más de producción de petróleo, lo que hemos avanzado en acceso de los colombianos a la electricidad, los subsidios en materia de energía, y lo que eso se ha traducido y se está traduciendo en progreso social. A todos muchas gracias, a los señores senadores y representantes. Esto sin sus leyes que ustedes aprobaron, sin la reforma de regalías, no sería posible. Y a todos los que están trabajando en este sector, a todos los trabajadores de esta gran refinería. Esta obra es una obra bien importante, casi 5.000 millones de dólares. Obras de esa magnitud no se ven todos los días. Yo los felicito mucho
Ustedes están haciendo patria y todos juntos vamos a seguir avanzando en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, y a ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando en este recorrido por Colombia, que durará 12 días y en el que todos ustedes podrán conocer cuáles son esos principales logros alcanzados en cada uno de los sectores por este gobierno del señor presidente Juan Manuel Santos. Prosperidad para todos es energía confiable y minería sostenible. Lo estamos logrando. Muy buenas tardes.